Irán entonces controla, porque está dentro de sus aguas territoriales o límites territoriales, ese estrecho que menciona de Hormuz. El riesgo operacional de que el barco no llegue es uno que no nos afecta. El riesgo que sí nos afecta es de precio. ¿De cuánto es en la actualidad ese monto que se está destinando al subsidio de los combustibles y qué tanto pudiera aguantar el gobierno? Un país que depende tanto del turismo y de las remesas es vulnerable ante esta catástrofe. ¿Qué podemos esperar en cuanto al dólar? Amigos, bienvenidos a esta entrega especial. Genera gran incertidumbre en el mundo este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que se extiende mucho más allá de Medio Oriente. Y en la República Dominicana dependemos mucho del petróleo, así como también de otras materias primas que justamente se ven amenazadas en su alza por la distribución a nivel mundial. Y para ello decidimos invitar a Raúl Ovalle Marte. Él es director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y también es articulista en el periódico El Caribe y pone a disposición del pueblo dominicano sus conocimientos porque él previó muchas de las cosas que podrían estar pasando en este convulso escenario internacional. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo. Así es, yo quiero saber primero tu perspectiva de lo que está pasando y después que empates a qué puede ocurrir en la República Dominicana, porque de por sí ya el petróleo empezó a subir y el conflicto puede durar más allá de lo que Estados Unidos está planeando. Mira, había un autor que a mí me fascina, que se llama Stefan Zweig, que tenía un libro que se llamaba Momentos Estelares de la Historia. Y yo creo que este va a ser un momento que va a ser recordado durante décadas como uno de los grandes cambios en Medio Oriente y los equilibrios de poder en esa zona. Y mientras avanza este conflicto, pues se abre todo un mapa de riesgos, que si bien el factor energético vinculado al petróleo es uno de los más comúnmente analizados, hay otros riesgos que vale la pena también incorporar. Algunos incluyen el canal comercial o la posibilidad de que los bienes que se transan y se comercializan a nivel global, pues lleguen más caros a los diferentes puertos. Y esto tiene también mucho que ver con logística. También hay un canal financiero que es importante porque en la medida en la que aumenta este riesgo geopolítico, entonces los flujos globales de inversión tratan de refugiarse. Se refugian en oro. Nosotros somos grandes productores de oro y por lo tanto, en la medida que el conflicto se extienda, podríamos ver un incremento adicional de los precios de oro que de por sí ya venían de máximos históricos. Es posible que veamos también flujos de inversiones hacia activos seguros, como por ejemplo los bonos del Tesoro americano, pero en la medida en que los bonos del Tesoro americano reciben una demanda mayor, entonces también se van a presionar esos rendimientos y los bonos propios nuestros también van a generar rendimientos mayores. Es una buena noticia para Dominicana que nosotros hicimos una emisión reciente antes de que este conflicto haya iniciado, porque todo esto se traduce a que si lo hubiésemos estado haciendo ahora, entonces hubiese sido mucho más caro acceder a esos flujos que pudimos recibir semanas atrás. En fin, el punto aquí es que ha sido un evento trascendental. La gran pregunta es si va a ser un conflicto limitado, contenido. El año pasado vimos que el conflicto duró 12 días. Ahora el propio presidente Trump en el día de ayer dijo que estaban anticipando al menos 4 semanas, pero hay muchísimos riesgos de que pueda permanecer pues mucho más tiempo. Háblanos del estrecho de Hormuz, su importancia y sobre todo también qué pasaría, porque observamos justamente ayer que un buque petrolero fue atacado. Si esto se extiende o si tiene Estados Unidos la manera de controlar lo que pueda ocurrir allí, tomando en cuenta que ahí está Yemen, que es un aliado de Irán y que pueden también, como lo han hecho en el pasado, pues atacar esas embarcaciones. Sí, fíjate que la geografía aquí importa, porque cuando uno piensa en el Golfo Pérsico, tenemos hacia el norte del Golfo Pérsico, pues Irán,
Irán entonces controla, porque está dentro de sus aguas territoriales o límites territoriales, ese estrecho que menciona de Hormuz, que es por donde pasa cerca del 20% de todos los contenedores petroleros del mundo, pero como el 25% de gas natural, que no se puede subestimar que en esas aguas territoriales de Irán, los iraníes son el tercer mayor productor de gas natural del mundo. Qatar está hacia el sur del Golfo Pérsico y es uno de los grandes productores también de gas natural. Bahrein es uno de los grandes productores de petróleo. Kuwait, Arabia Saudita, Omán, los Emiratos Árabes Unidos. En fin, toda esta zona geográfica es un conglomerado de superpotencias energéticas. Y en el momento en el que los iraníes dicen barco que pasa por el estrecho, barco que atacamos, entonces las compañías navieras lo que hacen es que mantienen los barcos en puerto, los flujos entonces de combustible comienzan a paralizarse, los seguros aumentan de costo y por lo tanto eventualmente el comercio global recibe esta gran disrupción donde todo se vuelve más caro, porque hay que también saber que hay un elemento logístico. Cuando una embarcación no sale de ahí y no llega al puerto en la fecha en la que tenía que llegar, entonces es como si a nivel global esos barcos que además debían de seguir transportando otros bienes, pues dejan de hacerlo. Entonces esto va a generar a corto plazo esas disrupciones. Tú mencionabas el caso de Yemen y volviendo a la geografía, a Yemen, que está al sur de Arabia Saudita, y lo separa un gran desierto, no tiene conexión directa con el estrecho de Hormuz, pero sí tiene conexión con otro estrecho, que se llama el estrecho de Bab el-Mandeb. El estrecho de Bab el-Mandeb es el que conecta con el canal de Suez y permite que esos barcos petroleros y de gas que salen de Hormuz o los barcos de contenedores que vienen del sudeste asiático con un sinnúmero de bienes y que llegan al Mediterráneo y por lo tanto al mercado europeo, pues como tú bien indicaste, Irán desde hace años pues financia y apoya a los grupos insurgentes yemeníes que son conocidos como los hutíes. Y entonces los hutíes ya en el pasado y ahora seguramente estará ocurriendo, atacan los barcos que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb. Entonces tiene dos estrechos importantes, uno en el mundo de hidrocarburos y otro en el mundo de bienes. Cerca del 15% de los bienes del mundo pasan por Bab el-Mandeb. Entonces se van a ver atacados, insisto, eso va a llevar a que el mundo vea incrementos en los costos y falta de disponibilidad. ¿Cómo aterrizar todo eso a República Dominicana? Dominicana, en el caso de sus combustibles, nosotros tenemos la principal fuente de nuestra matriz energética, es justamente el gas natural. Pero nosotros no importamos gas natural directamente desde Hormuz, o los barcos no pasan por Hormuz, porque nosotros adquirimos nuestro gas natural desde la costa este americana. En ese sentido, el riesgo operacional de que el barco no llegue es uno que no nos afecta. El riesgo que sí nos afecte de precio, de que el barco que va a llegar ahora con un costo mayor o eventualmente comenzarán a llegar hasta algo retrasados porque van a recibir una mayor demanda también de otras zonas. Y además, en el mundo energético, en lo que tiene que ver con una agenda pendiente de República Dominicana, porque esta crisis nos agarra con unos subsidios elevados hacia el sector eléctrico, pues la generación eléctrica adicional que de por sí ya se veía impactada estructuralmente por esta gran demanda que están generando las compañías tecnológicas de inteligencia artificial por más energía, pues en la coyuntura se vuelve también pues más caro conseguir la producción de esa energía. Entonces ese es otro canal, ¿no? El energético y logístico vinculado a los combustibles donde le impacta a países como el nuestro. ¿Qué acciones debería tomar el gobierno en lo inmediato, el equipo económico? Porque estamos conscientes de que se destina un subsidio al tema de los combustibles. Hubo un tiempo donde debió bajar, los combustibles no se bajaron porque el gobierno asumió que durante una temporada que entonces mantuvo esos precios, ellos cargaron con ese diferencial y en el momento donde estuvo por debajo del límite que ellos mismos establecieron, no se bajó al precio que debía estar. Ahora vemos un escenario donde realmente tendrá que recurrir a mucho más fondos que aportamos nosotros a través de los impuestos. ¿De cuánto es en la actualidad ese monto que se está destinando al subsidio de los combustibles y qué tanto pudiera aguantar el gobierno en caso de que el barril de petróleo
supere los 120 o los 130 y quizás llegue a $200 en caso de que se extienda este conflicto. Sí, vamos a ocupar algunos números. Comencemos por lo que los economistas llaman la factura petrolera. La factura petrolera es toda esta canasta de combustible que el país recibe, porque como no lo producimos, tenemos que traerlo de fuera. Para el año 2025, ese número debía rondar los 4.800 millones de dólares. De todos los combustibles, dígase, petróleo, gasolina ya refinada, gas natural, carbón, GLP, en fin, que requirió la República Dominicana para operar la economía el año pasado. Y el precio promedio de todos esos combustibles debió rondar de esa canasta cerca de los 60 y tantos dólares. Asumamos por un segundo que este conflicto lleva a que de manera permanente, es decir, por todo un año, esos precios aumentan 10 dólares. No por una semana, no por un mes, sino que todo el año vamos a tener que adquirir la misma cantidad de combustible, pero 10 dólares más caro. Eso le estaría costando al país cerca de 800 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es, ¿tenemos disponible esa cantidad de divisas para salir a adquirir esos combustibles? La respuesta es sí, y de manera categórica. Nuestro Banco Central tiene más de 12.000 millones de dólares en reservas internacionales que bien puede ocupar, y de hecho están diseñadas como una especie de seguro financiero para proveer al mercado cambiario de las divisas requeridas para casos como este, donde se ven pues alteradas estos flujos. Entonces, en ese sentido, un shock de 10 dólares promedio a mí no me preocupa mucho en términos macroeconómicos, porque veo que el país tiene las herramientas para contener eso. Si nos movemos a un mundo ya donde el shock supera 20 dólares o 30 dólares y el precio del petróleo se estabiliza promedio anual en 90, entonces ya ahí sí estaríamos hablando de que el gobierno tendría que comenzar a transferir parte de este shock internacional a los hogares y la empresa. ¿Cómo se vería eso en el mercado dominicano? Bueno, una presión adicional del tipo de cambio, es decir, que la depreciación de la moneda, en lugar de ser un 4 o 5% anual, tenga que ser de manera transitoria mayor. De hecho, esto sería lo saludable, porque de lo contrario, lo que estaríamos hablando es de que tendríamos que colapsar parte de las importaciones que recibimos. Claramente, la recuperación económica que tanto requiere la República Dominicana, porque venimos de un año donde tuvimos un crecimiento muy por debajo del potencial, de una desaceleración atípica y profunda, pues se vería también puesta en riesgo de que tengamos un 2026 nueva vez con un crecimiento mediocre, si es que, insisto, este conflicto se prolonga en el tiempo. Y a nivel fiscal, como tú aludías al principio, pues como hay un elemento en todo lo que tiene que ver con hidrocarburos y traspaso a el consumidor final, pues claramente esto generaría una presión sobre el déficit fiscal adicional. Tiene el gobierno dominicano, ya no vía la disponibilidad de divisas, que es un tema que hemos establecido que tiene el Banco Central, sino vía los recursos de ingresos fiscales o endeudamiento suficiente para cubrir entonces un shock de esa magnitud. En el Banco de Reserva República Dominicana, en su Banco del Estado, tienen más de 2.000 millones de dólares disponibles de recursos ociosos que no ha ocupado. Por lo tanto, en el frente fiscal yo vería un déficit fiscal que aumenta, pero un gobierno que tiene los recursos para poder financiar ese aumento del déficit, insisto, bajo el entendido de que esto es un conflicto limitado en el sentido quizás no de días, pero habría que ver si dura más que un trimestre muchísimo tiempo a nivel militar y de impactos macroeconómicos, pero siento que Dominicana en ese sentido tiene algo de preparación. Un último elemento que vale la pena mencionar es que en el pasado, específicamente en el año 2021, Dominicana llegó a contratar un seguro contra incremento del precio del gas natural. Y lo que eso quiere decir es que si el precio del gas natural se ubicaba por encima del precio acordado en ese seguro por el que pagó la República Dominicana, entonces República Dominicana iba a recibir un flujo de esa aseguradora, que en este caso es un banco de inversión que provee de ese tipo de instrumentos financieros, un flujo directo de divisas, como el equivalente a un pago, ¿no? Oh, yeah.
Y eso ya ocurrió. De hecho, eso, en mi opinión, de la gestión del anterior ministro de Hacienda, fue uno de sus grandes logros. El problema que yo veía en ese momento, y que en artículos que quizás era lo que mencionaste, que a lo que me he referido sobre este tema, es que no fue una política de Estado. Fue algo que se hizo coyunturalmente. Se había hecho en el año 2015 también. Pero yo creo que desde hace tiempo Dominicana debería tener una política formal de Estado, donde cada año en el presupuesto hay una partida donde la población de manera transparente puede ver cuánto se le asigna para nosotros cubrir un seguro que proteja una porción de ciertos incrementos, reconociendo que el mundo post-pandémico cambió de un modo que se ve hoy mucho más riesgo que en el pasado, desde el frente geopolítico, no solamente desde el frente económico. Ojalá y que las autoridades, en este momento es complicado hablar de eso porque todos los precios de esos seguros, producto de lo que está pasando, pues están por el cielo. Pero una vez esto se estabilice, yo creo que ya deberíamos nosotros de contar con esa política de Estado que no depende del ministro de turno ni del presidente de turno siquiera. Simplemente que sepamos que es algo que se mantiene en el tiempo, le manda una señal adecuada a la comunidad global de inversionistas y lo más importante, protege al dominicano, sobre todo como se dice al dominicano de a pie, de que estos riesgos internacionales no les afecten eventualmente su bolsillo de manera desproporcionada. En cuanto al turismo, un país que depende tanto del turismo y de las remesas, ¿es vulnerable ante esta catástrofe pues, mundial del conflicto en caso de que se extienda? Todos los sectores tienen algún grado de vulnerabilidad. En el caso de turismo es interesante la pregunta porque hay, yo diría, factores que les impactan negativamente, pero hay otros que podrían impactarles positivamente. Y la gran pregunta es, ¿cuáles van a ser los factores que dominan? En el caso negativo, el incremento de los precios globales de combustible hace que el costo del transporte aéreo aumente. Entonces ahora los pasajes se van a volver más caros. Y eso en alguna medida podría tener efecto sobre los viajeros. Sin embargo, como esa región está siendo impactada y de hecho los iraníes han estado atacando aeropuertos, no solamente infraestructura militar. Y al atacar los aeropuertos, como ya se ha dado en los Emiratos Árabes Unidos, particularmente en Dubái, se están cerrando la cantidad de viajes, o sea, vuelos que salen de ahí y los que entran. Se pierden conexiones. Muchísimo. Entonces, eso crea disrupciones, sin duda, pero puede que hayan viajeros que hayan tenido dentro de sus opciones viajar al Medio Oriente, a Dubái, o irse a un resort o algún complejo hotelero para los individuos de alto valor patrimonial en Punta Cana o en otras zonas del país. Entonces puede que ahí, en ese sentido, lo que veamos es un incremento o un desvío, mejor dicho, de algunos de esos viajeros. Pero yo siento que lastimosamente desde el punto de vista del turismo, el efecto dominante va a ser negativo, porque lo que ocurre en este tipo de conflictos es que el riesgo hace que la gente decida postergar ese consumo discrecional. Y más que por la naturaleza del conflicto, todo lo que tiene que ver con montarse en un avión genere muchos riesgos, porque este tipo de conflicto, y es una gran tragedia lo que ocurre, podría devenir en la activación hasta de células terroristas en grandes urbes. Insisto, por la naturaleza de este conflicto, cosa que en el mundo de la guerra entre Rusia y Ucrania no es un riesgo mayor, pero aquí sí puede ser uno, y eso pueda entonces desincentivar el viaje de muchos turistas. O sea que sí, el sector turístico va a estar expuesto. Y la propia incertidumbre también, el hecho de que pueda ocurrir y que el mismo FBI esté elevando la alerta de riesgo de potenciales atentados terroristas dentro del propio Estados Unidos, te indica que esto va a generar, pues entonces que la gente sea mucho más precavida a la hora de entonces montarse en un avión, tomando en cuenta estos factores, de que tú vas a tener también una revisión mucho más exhaustiva hasta llegar a cualquier puerto, y también eso estresa, hay mucha gente que no lo quiere pues tomar y prefiere pues quedarse en su país. ¿Qué le conviene a la clase empresarial de la República Dominicana? Porque uno de los sectores que depende también indirectamente de este conflicto es la construcción, porque llega aluminio, que también nos lo suple Estados Unidos,
parte de ese aluminio también llega de Brasil, pero hay hierro también que proviene desde allá, que se utiliza como materia prima también para la elaboración de varillas y demás cosas. Sí, Oman me parece a mí que es el país de esa región que es un productor de ese tipo de palanquilla, que es el insumo que se ocupa para la producción de varillas, etcétera. Pero más allá de la participación que vaya a tener ese país en las importaciones que recibe República Dominicana, creo que el efecto de segunda vuelta de que ahora para los países del sudeste asiático que producen no solamente los, vamos a decir, los insumos tradicionales como lo que tú has mencionado, acero, etcétera, pero piensa también en las losetas y cerámicas, piensa en otros elementos que se ocupan en el mundo de la construcción, pues ahora los contenedores van a llegar más tarde y más caros, producto de estas disrupciones. Entonces sí, tiene un impacto en el sector de la construcción, donde el sudeste asiático es el principal proveedor de insumos que recibe la República Dominicana, y el sector de la construcción es justamente el que más peso tiene en la economía. O sea, que una estrategia de diversificación en este sentido hacia mercados más cercanos, ya tú has mencionado algunos, Colombia es otro, e incluso lo que sería la parte occidental de Europa, piensa en España, que está relativamente alejado y que son grandes proveedores también de losetas, cerámicas, etcétera, pues yo creo que podría ser una de las estrategias que al menos hacia corto plazo se puedan asumir. En cuanto al dólar, la estabilidad, vemos ahora mismo que hay una tasa manejable, hay algunos que esperan que suba un poquito más, algunos sectores, otros que quieren que se mantenga a la baja. ¿Qué podemos esperar en cuanto al dólar? El dólar ha estado atravesando en la coyuntura por un proceso de apreciación cambiaria, es decir, su valor en realidad relativo al peso dominicano se ha venido fortaleciendo, y hemos visto en las últimas semanas una caída, ¿no? Pasando de niveles cercanos al 62 hasta casi 60, ¿no? En apenas semanas. Ahora bien, ¿cuál es la historia detrás de esa caída? Es que ha habido una desaceleración importante de la demanda de divisas, porque las importaciones, producto de la desaceleración económica, ha estado cayendo. Dentro de las importaciones están los bienes que consumimos los hogares, pero también están la maquinaria que ocupan las empresas, algunos sectores como construcción, etcétera. Y en la medida en que los hogares y las empresas reducen su demanda, asimismo se refleja en una demanda de importaciones y por lo tanto en una menor demanda de divisas que presiona el precio del dólar contra el peso dominicano hacia la baja. Ahora bien, este tipo de riesgos internacionales y esta presión que podría tener en las importaciones, sobre todo de combustible, que como ya establecimos, van a ser cada vez más caras, ¿no? Entonces sí puede llevar a que esta dinámica a corto plazo se revierta y el precio del dólar comience a depreciarse. No creo que es algo que lleve a preocupación, no me lleva a preocupación, porque no creo que vaya a generar un efecto desestabilizador a nivel macroeconómico, porque como dije antes, nuestro Banco Central tiene reservas internacionales elevadas, más de 12.000 millones de dólares, y las puede usar para intervenir el mercado cambiario y brindar y proveer de la liquidez necesaria en caso de que lo necesite. Pero debemos esperar sí que esta tendencia de la coyuntura de caída pues eventualmente se revierta y comencemos a ver un dólar depreciándose nuevamente. En uno de tus artículos mencionabas hace ya más de un año la posibilidad de que al presidente y al equipo económico se integraran expertos en geopolítica para que entonces ante esta clase de escenarios tuvieran entonces una visión mucho más allá de lo que son simplemente los números, que si suben, que si bajan y demás, para que tú por favor lo expliques un poco más. Sí, eso fue un artículo que escribí en agosto del 2024, hace como un año y medio, porque en aquel momento ya era una preocupación todo este cambio a nivel geopolítico que se estaba materializando, y el mayor conflicto en ese momento era la guerra de Rusia y Ucrania, pero estaban surgiendo otros. De hecho, justo en esa semana había ocurrido un ataque en Irán de parte de Israel hacia uno de los líderes de Hamas, el grupo que lideró lo que fue el ataque terrorista contra los israelíes de octubre del 2024. Entonces la idea aquí es que la economía como disciplina y ciencia te puede llevar a un punto en el análisis
de estas dinámicas. Pero hay otras disciplinas que se vuelven sumamente importantes y complementarias para tener una mejor visión de la magnitud potencial de los impactos, pero también de la duración de estos impactos. Y algunas de estas incluyen pues la historia, en cierto sentido también todo lo que tiene que ver con ciencias políticas. Entonces, tener una sistemática e institucionalizar un consejo consultivo geopolítico que incluye expertos de categoría mundial, como por ejemplo John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, que prácticamente anticipó los eventos de Ucrania décadas antes de que ocurrieran, un sinnúmero de artículos. Expertos del CSIS, por ejemplo, estadounidense, que es el Centro de Estudios Internacionales que monitorea todo lo que tiene que ver con las intensificaciones de los conflictos militares a través del mundo y demás, para darle al equipo económico del gobierno, incorporando por supuesto la parte diplomática, un marco amplio que le permite entonces diseñar un mapa de riesgo, o si se quiere, una matriz de riesgo, donde se tiene el riesgo identificado, la probabilidad más o menos de ocurrencia, el tipo de impacto, y que de ese mapa entonces devenga una estrategia, o se diseña una estrategia de mitigación de estos riesgos. O sea, cuando uno dice, hay que incorporar una política de Estado de seguros contra incremento de precio de combustible, es porque de esa matriz surge que uno de los riesgos de alta probabilidad y alto impacto es que se desate un fusil en Medio Oriente, como acaba de pasar, y que eventualmente esos precios cambien. Entonces, fíjate que un monitoreo consistente, sistemático, con esta información de estos expertos, y también hay expertos locales, no quiero decir que nada más sean internacionales, yo creo que mejoraría la gestión de riesgo, la haría más proactiva desde el punto de vista de nuestras autoridades. Conviene que el Banco Central, también el Ministerio de Hacienda, vayan adelantándose a lo que se ha de venir, una desaceleración posible económica, y que empiecen a dar flujos donde apoyen a las MIPYMES y demás, para que incentiven también la producción local, y que en caso de que esto pues se extienda, el país tenga una reserva a la que pueda acudir, donde cubra sus necesidades básicas. Hay un rol para las políticas públicas, sobre todo las políticas públicas contracíclicas, desde el punto de vista monetario, Banco Central, y desde el punto de vista de el Ministerio de Hacienda a nivel fiscal. El Banco Central sí tiene o enfrenta ciertas restricciones a la hora de implementarla que pueden ser complejas en este momento, porque está operando en un mundo de tasas de interés internacionales elevadas. Entonces, la medida en que nuestro Banco Central decida bajar las tasas locales, genera una presión sobre el tipo de cambio, porque ahora, si yo bajo las tasas locales, entonces desincentivo que se invierta en República Dominicana, y mejor que se invierta afuera, donde los retornos son más altos. Entonces, ese balance entre, vamos a decir, proteger el mercado cambiario para que la política monetaria no termine llevando a una depreciación más allá de lo que amerita este momento, versus la necesidad que tienen los hogares y la empresa de tener acceso a un financiamiento más barato, es algo importante que tiene que balancear ahí Banco Central. Pero en el lado fiscal, la inversión pública, como una compensación de la caída de la demanda privada, pues para mí es la principal palanca que tiene el gobierno que accionar. Y esto tomaría la forma de un programa de inversión pública en infraestructura. Y cuando hablo de inversión pública, yo no estoy pensando en gasto corriente, yo estoy pensando en gasto de capital, es decir, carreteras, acueductos, drenaje pluvial, alcantarillado. O sea, es crear las condiciones de hábitat a nivel metropolitano y a nivel de hogares que genere empleo, que revaloriza las inversiones de las diferentes ciudades que tenemos en República Dominicana, idealmente que tenga un alcance geográfico y que pueda ser incluso ponderado en función de sus multiplicadores, tanto a nivel de empleo como de encadenamiento productivo, porque siempre me gusta el ejemplo de la carretera del Coral. La carretera del Coral es una inversión pública que costó más o menos lo mismo que un hotel mediano del este, pero terminó siendo un imán de muchísimos más hoteles y te transformó todo una geografía. Entonces lo mismo puede ser la carretera del Ámbar, lo mismo podría ser carreteras del sur, San Juan de la Maguana, que conecten con la
lo que es el Cibao, sobre todo un valle tan fértil y tan importante. Exacto. Yo creo que este es un gran momento para que se le anuncie al país un programa de largo alcance de infraestructura pública que contribuya a minimizar la desaceleración económica que impone esta coyuntura. Y sobre la democratización del encaje legal, ¿estaría en condiciones la República Dominicana de nueva vez para este 2026 entonces facilitar ese encaje legal para que ese dinero también se mueva en las pequeñas economías? El encaje legal es una herramienta que ocupa el Banco Central y en este momento, ya sea vía una reducción directa de tasa o vía el encaje legal que implica inyectar liquidez de manera directa a sectores puntuales, todas esas te llevan a que las tasas de interés bajen. Y si las tasas de interés bajan, volvemos entonces a este balance del tema cambiario. No quiero decir con esto que no deban hacerlo. Lo que quiero decir es que en economía, siempre me gusta recordar, nos enseñan que no hay soluciones a los problemas. Lo único que hay son dilemas. Entonces, con esto no te quiero decir que es que no se puede hacer, sino que hay que reconocer el dilema que impone. Y en ese dilema, posiblemente el alcance de un programa de liberación de encaje sea más limitado que el que hubiese ocurrido si las tasas internacionales no fueran tan altas. Pero de que hay un rol para que la política monetaria, ya sea vía el encaje, ya sea vía reducciones directas de tasas de interés, en fin, se reduzcan, pues sí, claro que sí, que hay un rol para ello. Finalmente, Raúl, Donald Trump, ¿tú crees que cometió algún error de cálculo en este ataque a Irán? Puede ser extemporáneo pronunciarnos al respecto, pero a mí sí me gustaría evaluarlo en función del objetivo estratégico que comunicó la Casa Blanca. Y el objetivo estratégico último fue: queremos procurar un cambio de régimen en Irán. Y para ello vamos a ocupar, si ese es el qué, el cómo, a nivel de, si se quiere, doctrina militar, y yo no soy un experto en esto, sí, sería bueno traer a esos expertos, pero es una estrategia, el cómo, de decapitación. Es decir, voy a cortar el liderazgo y eso va a llevar a este cambio de régimen. La gran pregunta que muchos analistas se van a estar haciendo es: ¿cómo cortar el liderazgo se traduce a ese cambio de régimen? Porque Irán no es un país menor. Irán es un país de 90 y pico millones de personas que, hay que decir, estuvieron secuestradas durante tanto tiempo por ese régimen, pero ese régimen es todo un sistema y va más allá de un solo individuo. Ellos están ahora mismo preparándose para anunciar un sucesor, y cuando eso ocurra, entonces yo creo que probablemente van a venir con una postura posiblemente hasta más conservadora que la que había, sobre todo viniendo luego de estos ataques. En Irán, el clérigo, el ayatolá, la última autoridad religiosa, controla la Guardia Revolucionaria iraní, que en ese país es de cerca de 200,000 personas, fanáticos, por cierto. No son estrictamente mercenarios a lo que tú puedes solamente comprar. Hay mucho fanatismo religioso detrás de cómo estos señores operan, y tiene cierto nivel de descentralización a través de todo el territorio. Entonces, decapitar, ¿no?, el liderazgo será sinónimo de un cambio de régimen. Creo, insisto, que es extemporáneo decirlo, pero los riesgos son bastante elevados. Yo sé, y es evidente, que no hay un poderío militar como el estadounidense a nivel global. Y si fuese a hacer una analogía en el mundo animal, Estados Unidos puede verse como un león, Israel como un jaguar, pero Irán es un puercoespín. Y la realidad es que un puercoespín no tiene forma de luchar contra un león. Pero los leones no atacan a los puercoespines porque saben que hay un costo severo de hacerlo. Y lo que me preocupa es que esto se vuelva un conflicto extendido en el tiempo, violento, y las vidas humanas, tanto de civiles como de militares y de muchos soldados americanos que están en juego, pues son muchos. O sea, uno solamente puede esperar que esto concluya lo antes posible y que el mundo pueda seguir su curso. Ojalá. Así es. Bueno, gracias Raúl Ovalle Marte por venir a dar esta explicación desde el punto de vista económico, porque realmente me preocupa, y qué bueno que tenemos pues condiciones hasta este momento favorables en la República Dominicana, pero en sí el hecho de que esto se pueda prolongar pues entonces genera una incertidumbre mayor, y el pueblo merece estar informado
sobre qué herramientas tenemos y cómo la República Dominicana pues, puede mitigar este impacto, porque aunque se vea muy lejos, recuerden que tiene sus efectos. Así es que gracias de corazón. ¿Cómo no? ¿Dónde la gente puede seguirte y estar al día también con estas informaciones, además del Caribe? En el Caribe yo escribo artículos por lo menos mensualmente, opinando sobre este y muchos temas, y bueno, en programas tan vistos como el tuyo. Gracias de corazón. Y agradecemos a Víctor Bautista por coordinar este encuentro. Un saludo para él. Así es. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Reitero el agradecimiento. Bye bye.